Pues el tema que hoy traigo para todos ustedes tiene que ver con las tentaciones. ¿Alguien de ustedes ha escuchado la frase "el fin justifica los medios"? ¿Nunca han escuchado eso? ¿El fin justifica los medios? ¿Entienden qué significa esa palabra? Es la idea que propone que se vale conseguir algo sin importar cómo lo hagas, porque el fin justifica los medios. O sea, el chiste es que lo consigas, no importa cómo lo logres. Y esta idea fue originalmente, se le adjudicó a un tal Nicolás Maquiavelo. ¿Alguien ha escuchado ese nombre, Maquiavelo? Inclusive se hizo ya adjetivo y verbo que dicen: oye, ese plan está bien medio maquiavélico. ¿Nunca has escuchado eso? Medio maquiavélico. ¿Qué significa eso? Que es un plan tramposo, es un plan astuto, es un plan malvado. Pero después los investigadores, los historiadores encontraron quién fue en realidad el que acuñó esa frase. No fue Nicolás Maquiavelo, fue uno de sus mejores discípulos. Y estando leyendo uno de sus libros, se encontró que al pie de la página este personaje escribió esta frase. Después de leer lo que Maquiavelo proponía, él dijo: pues el fin justifica los medios. ¿Saben quién fue ese hombre? Napoleón Bonaparte, el conquistador francés que conquistó Europa y estuvo haciendo desastre en medio, inclusive llegó hasta América y le puso en jaque a México, y por eso México tuvo un virreinato francés. Aunque sí ganamos la batalla de Puebla, ¿verdad? A los franceses, pero nada más fue una batalla. Nos ganaron y pusieron a un virrey francés. Solo por un tiempo, después ya lo quitamos de ahí, ¿verdad? Pero hermanos, Napoleón Bonaparte se consideraba una persona que no le importaba cómo, él tenía hambre de conquistar. Y el día que ya no pudo conquistar algo, se frustró, casi se suicida, porque ya no había nada más que conquistar. Él quería sangre. Tenía ideas maquiavélicas. Bueno, pues detrás de toda tentación es la idea que está. Detrás de toda tentación, esta idea de que el fin justifica los medios está presente. El tentador siempre nos tratará de convencer que vale la pena romper las reglas con tal de lograr un fin satisfactorio y rápido. ¿Por qué se roba un banco? Porque uno quiere enriquecerse rápidamente. O sea, el fin justifica las muertes que me voy a echar, las familias que voy a dejar huérfanas y la posibilidad de quedar en cadena perpetua. Pero si me salgo con la mía, no, pues tengo dinero y el fin justifica. Detrás de toda tentación, cualquier tentación, existe esta idea. Hoy vamos a considerar la tentación de Jesús en el desierto. Se dice la tentación de Jesús, pero en realidad son varias tentaciones, ¿verdad? Así que vamos a considerar este principio. Yo quiero que veamos Lucas capítulo 4. En Lucas capítulo 4, el Señor dice en el primer versículo: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Mateo agrega lo siguiente. Por cierto, vamos a entrar mañana al Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, precisamente aquí. Mateo 4 también habla del mismo hecho y agrega: fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo y ese mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto con el propósito de ser tentado por el diablo. Y uno se queda: wow, ¿cómo? Espérame tantito. Yo cuando lo leí la primera vez dije: caray, ¿por qué? Bueno, y antes de que entremos en el tema, es muy importante
que diferenciemos entre una prueba y una tentación. La Biblia habla de pruebas y la Biblia habla de tentaciones. ¿Alguien conoce la diferencia? ¿Qué diferencia entre una prueba y una tentación? Bueno, la prueba es una experiencia difícil, a veces dolorosa, que el Señor Dios permite a sus hijos con el fin de perfeccionarnos, con el fin de madurarnos, con el fin de hacernos más fuertes y mejores hijos suyos. Pero la tentación es una artimaña, una experiencia tramposa que el enemigo del cristiano prepara para hacer tropezar al Hijo de Dios, a la hija de Dios, con el propósito de hacerlo peor. El enemigo nos pone enfrente la tentación con el fin de que caigamos en pecado y seamos peores hijos de Dios. Cuando Dios nos prueba, el propósito es perfeccionarnos, madurarnos para ser mejores hijos de Dios. Pero Satanás, cuando nos tienta, es para ser peores y para que caigamos. ¿Entienden la diferencia? De hecho, la palabra en el original griego es la misma. Así como en varios idiomas palabras tienen varios significados, esta es una de ellas. Se puede traducir prueba cuando se ve desde el punto de vista de Dios, cuando la Biblia dice que Dios está en la jugada, y se puede ver tentación cuando el enemigo está en la jugada. Y muy a menudo, hermanos, tenemos eventos los cristianos que son ambas cosas. Son una prueba y son una tentación. ¿Estás conmigo? ¿Alguna duda? Levante su mano y lo explico mejor. Repito, en muchas ocasiones la experiencia es al mismo tiempo una prueba y una tentación, dependiendo de la perspectiva del que lo mire. Bueno, en este versículo de Lucas 4 y Mateo 4 podemos ver que el Señor Jesús, escúcheme, se preparó para enfrentar las tentaciones del enemigo. El Señor Jesús se preparó para enfrentar las tentaciones del enemigo. ¿Por qué? Porque justamente el evento anterior de su vida fue el bautismo. Jesús obedeció, siendo el Hijo de Dios, obedeció y para cumplir fue y se bautizó. El mismo Juan el Bautista le decía: Señor, ¿por qué vienes aquí? Si yo soy el que tengo que ser bautizado por ti, ¿cómo vienes tú a que yo te bautice? ¿De qué te voy a bautizar? Déjalo para que se cumpla toda la ley, para que obedezcamos. Todavía hay creyentes que tienen años y no se han bautizado. No están preparados para la tentación. Caen cada momento. De hecho, tal vez ni cristianos son. Porque un cristiano, el Espíritu Santo le pone inmediatamente el deseo de bajar a las aguas del bautismo. Amén. La siguiente cosa que se preparó Jesús es que Él afirmó su identidad en Dios. Antes de que Jesús fuera llevado al desierto, Él fue a bautizarse y ahí Dios, abriendo los cielos, dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Una de las cosas que nos prepara mucho para vencer la tentación es tu identidad en Cristo. ¿Quién eres tú? Si alguien te pregunta: ¿y tú quién eres? ¿Qué es lo primero que le dices? ¿Soy un mexicano? ¿Soy un guatemalteco? ¿O soy ingeniero? ¿Soy arquitecto? ¿Soy janitor? ¿Qué le dices? No, yo soy instalador de tire. Lo primero que nos identifica es quiénes somos. Y nosotros somos hijos de Dios primero. Cuando alguien te pregunta: ¿y tú quién eres? Yo soy una hija de Dios. Yo soy un hijo de Dios. No, ¿quién eres? Tú estás me preguntando ¿qué hago? No, pues yo toco el piano. O yo pongo ladrillos. Pero eso no es lo que yo soy. Tú eres Gustavo, ese es mi nombre, pero no es lo que yo soy. Yo soy un hijo de Dios. Cuando una persona no tiene clara su identidad, cae a cada rato en pecado y pierde la batalla porque no sabe quién es. ¿Amén? No sabe quién es. Pero Jesús se preparó para la tentación, afirmó su identidad en Dios. Número 3, ya leímos, fue lleno del Espíritu Santo. Muchos cristianos no le piden a Dios que los llene de su Espíritu Santo.
Yo cada rato le digo, Señor, lléname de tu Espíritu. Señor, lléname de tu Espíritu. La Biblia dice, sed llenos, continuamente, sed llenos. ¿Y cómo me lleno del Espíritu? Pídelo. Porque la Biblia dice que es así de simple. El que pide con fe, basado en la promesa de Lucas, que dice, ¿quién de vosotros que son malos no le dan un pan a su hijo que le pide de comer? ¿Cómo vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Pero tienes que pedírselo, y Jesús se preparó estando lleno del Espíritu. Pero también Jesús aprendió las Escrituras, porque como la mayoría de ustedes saben, Jesús venció la tentación con las Escrituras. ¿Tú conoces las Escrituras? ¿Tú las has memorizado? Mucha gente, muchos cristianos no tienen ni idea de ninguna escritura, no se sabe ninguna escritura. Y otra cosa muy importante, Jesús vivió una vida de oración. Es más, cuando le preguntaron al Señor Jesús, enséñanos a orar, una de las partes más importantes que el Señor les dijo, les enseñó a pedir: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno, líbranos del mal. Jesús sabía orar: Señor, hoy no quiero caer en tentación. Te pregunto, solo te pregunto, ¿cuál fue la última vez que oraste pidiéndole a Dios que no te deje caer en una tentación? Hay cristianos que más bien salen a buscar una tentación para vencerla, ¿verdad? ¿Me entienden? No, hermanos, no podemos jugar así. Mateo nos aclara que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto con el propósito de ser probado y de ser tentado por el diablo. Aquí hay un paralelismo, hermano. Póngame atención. En el Antiguo Testamento se le llama Hijo de Dios al pueblo de Israel. ¿Sabes quién es el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento? Israel. Va Moisés y después de todas las plagas le dice al faraón: deja ir a mi hijo al desierto. Te estás metiendo con mi hijo Israel. Y como no has obedecido, yo voy a matar a tu hijo. ¿Se dan cuenta? Mi hijo, según Dios, era el pueblo de Israel. Y por haber endurecido el corazón contra ellos, Dios iba a matar al hijo del faraón. Pero en el Nuevo Testamento, Dios dice: este es mi hijo amado, Jesús. ¿Te das cuenta? El pueblo de Israel, ¿hacia dónde salió cuando fue salido de la esclavitud? ¿Hacia dónde lo llevó el Señor para ser probado precisamente? Pues al desierto. En el desierto Dios probó al pueblo de Israel muchas veces. Ahí murmuraron, ahí hicieron, fue tentado por el diablo y también probado por Dios. Igual el Señor Jesús, después de su bautismo y ser lleno del Espíritu, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel en el desierto? ¿Cuántos saben? Grítelo. 40 años. ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto ayunando? Durante 40 años el pueblo de Israel fue sustentado con un pan del cielo llamado maná, que significa: ¿y esto qué es tú? Es lo que significa. Maná significa: ¿y esto qué es? Así le pusieron porque nada sabían que eran esas hojuelas de maíz que caían del cielo, ¿no? El cornflakes del cielo. Y medio con azuquitar, sabía rico. ¿Y esto qué es? ¿Podremos mantenernos con esto? La Biblia dice que sí. 40 años y no se pusieron flaquitos. No les faltaron nada. Estaba lleno de vitaminas, proteínas y minerales. Tenía todo lo que necesitaba. Pero en el caso de Jesús, Dios no le dio pan durante 40 días. Él era el pan del cielo. Dios no le dio pan físico. Así que podemos ver este paralelismo. La pregunta es: ¿por qué y para qué fue tentado Jesús en el desierto? Una de las primeras preguntas que yo me hice cuando empecé a leer el Nuevo Testamento. ¿Cómo que, a ver, espérame, cómo que Dios mismo lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo? Oye, pues ¿de qué se trata? Yo no entendía lo que era la prueba y la tentación. Yo no entendía el propósito de estas cosas. Pero la Biblia nos explica que Dios llevó a Jesús para ser capacitado número 1. Pero, ¿cómo? Si Jesús es el Hijo de Dios. Sí, pero es el Dios encarnado, humanado.
Y en su experiencia humana, el Señor necesitaba ser capacitado. Mira lo que dice Hebreos 2:18. Pues hablando de Jesús, en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, ¿cuántos saben que la tentación nos hace padecer? Jesús estuvo resistiendo no una, no dos, no tres, no cuatro, millones de tentaciones y padecía. Pues cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso, es capaz, dice el original, para socorrer a los que son tentados. Dios estaba capacitando a Jesús para socorrernos a nosotros, los que somos tentados. Es más, uno de los versículos más impresionantes de la Biblia es Hebreos 5:8, donde dice que aunque era hijo con mayúscula, hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¡Wow! Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que aprender a obedecer. Con razón, Él no tiene ningún problema en el último de los mandamientos, la gran comisión. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, hacer discípulos, enseñándoles a obedecer todos los mandamientos que yo les he enseñado a ustedes. Ese es el propósito. ¿Por qué se atreve a pedirnos eso? Porque Él aprendió la obediencia. Qué tremendo, ¿no? Yo sí me maravillo. Número 2, la segunda razón por la que Jesús fue probado y tentado es para que demostrara su poder sobre el pecado y sobre el diablo. Hermanos, de nada sirve que alguien diga, yo tengo poder, yo tengo capacidad. Bueno, demuéstrala. Porque como dicen los mexicanos, de lengua, pues me como unos tacos, un plato, ¿verdad?, entero de lengua. Se trata de ponerlo en práctica y demostrar. Por esa demostración nosotros nos maravillamos y sabemos que Cristo es más poderoso que Satanás. Imagínate que Él nunca lo hubiera demostrado, que siempre los mandamientos fueran del cielo a la tierra, pero Jesús se hizo hombre y demostró que sí se podía obedecer a Dios viviendo lleno del Espíritu Santo. Número 3, para darnos ejemplo en la lucha contra la tentación. El Señor padeció para darnos ejemplo, para que aprendiéramos cómo se pelea contra las tentaciones. Dice Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda. Me gusta esta versión porque la palabra nos asedia significaba como poner una red. Imagínate que aquí nos dice que vamos corriendo una carrera, dice, y corramos con perseverancia. Imagínate cuando un corredor va corriendo la carrera y de repente en el pasto, campo traviesa, encuentra una enredadera de esas que hay de pasto y se enreda a los pies en ella. ¡Paz! Ahí se va a caer. En lo que se quita la enredadera, en lo que se levanta, ya perdió la carrera. No despojémonos del pecado. El pecado es como una enredadera que te abraza, que te agarra las piernas y no te deja correr. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros, puestos los ojos en Jesús, nuestro campeón, el que venció, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él, sufrió. Repite la palabra sufrió la cruz. Ya vimos en otro versículo que sufrió las tentaciones, menospreció la burla, menospreció las risas, los chistes que hicieron de Jesús y se sentó victorioso, hermano, a la diestra del trono de Dios. Ese es nuestro campeón y por eso fue probado Jesús, para darnos ejemplo, para que pongamos los ojos en Él y aprendamos. Número 4, Jesús fue probado para darnos confianza en que Él nos ayudará en nuestras debilidades. Para que tú y yo no dudemos que Él va a estar con nosotros cuando más débiles estemos. Algunos de los que no están aquí hoy están batallando contra la tentación. Están creyendo que la enfermedad va a poder más que ellos. Están luchando con muchas tentaciones y por eso no están aquí. Hebreos 4, 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo,
Voy a repetir esa frase. Jesús fue tentado en todo. Y si la Biblia dice que fue tentado en todo, yo lo creo. A veces pienso que Dios no me entiende porque Él no pasó lo que estoy pasando. Jesús lo pasó. Según nuestra semejanza, igualito que nosotros. La diferencia es que Él venció sin pecado. No cayó. Él fue tentado y probado en todo, pero sin pecado. Él fue tentado a saltarse las trancas porque dice el dicho, el fin justifica los medios. Él fue tentado en esa área y no lo hizo. Ahorita lo vamos a ver rápidamente. Y número 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Miren, hermanos, muchos conocemos ese versículo, pero no lo asociamos a lo que realmente está diciendo. ¿Cuál es el contexto de ese versículo? La tentación. Es cuando estamos batallando con una tentación que debemos correr al trono de la gracia. Muchos no relacionan. Hoy cantamos que podemos entrar confiadamente hasta el trono de su Padre. ¿Sabes en qué contexto fue escrito eso? Cuando eres tentado, cuando soy tentado a quedarme en casa y no adorar al Señor, cuando soy tentado a renunciar, cuando soy tentado a dudar de Dios, acércate confiadamente al trono de la gracia. Y vas a alcanzar ayuda oportuna, socorro a tiempo. Dios quiere llegar a tiempo, no cuando ya pecaste. Ya cuando pecaste, pues ya nada más te queda recibir el perdón de Dios. Él quiere llegar antes de que tú peques. A veces decimos, ¡ay, qué tentación más grande! Es que no puedo evitarlo. Ahí es donde tienes que decir, Señor Jesús, acudo a ti para que me socorras, para que me ayudes oportunamente. Es en la tentación este versículo, por si no lo sabías, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a entrar rápidamente a esta primera tentación. No vamos a poder ver más que una por razón de tiempo, pero es maravilloso cuando tú y yo podemos estar considerando la Escritura. Bendito sea el nombre del Señor. En este pasaje de Lucas, que sí me gustaría leerlo con todos, porque sí sería bueno leerlo, hermanos. Vaya conmigo a Lucas capítulo 4, versículo 1 al 12. ¿Ya lo tiene? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo.
Otras traducciones dicen, se apartó de él hasta encontrar un momento oportuno para seguir tentándolo, ¿verdad? Bueno, este pasaje fue escrito por una sencilla razón. Jesús quería que lo supiéramos. Nadie estuvo con Jesús para saber qué sucedió. La única manera de conocerlo es que Jesús se los confió a sus discípulos. Jesús narró lo que le sucedió, pero solo narró las 3 últimas tentaciones. ¿Por qué? Este pasaje nos revela, en primer lugar, que Jesús venció la tentación. ¿Para qué quiere el Señor revelarnos esto? Para que nosotros creamos en Jesús como el Señor. Ese es uno de los propósitos de estudiar Lucas 4 o Mateo 4. Que creamos que Jesucristo es el Señor. En segundo lugar, para que lo admiremos, para que lo alabemos, porque Él sí es capaz de lograr lo que ninguno de nosotros ha podido lograr. ¿Cuál es? Vencer el pecado. ¿O tú ya venciste por completo el pecado? Jesús lo hizo por ti y por mí. Cantamos cantos como: has ganado la victoria para mí, al pecado has vencido, has ganado la batalla, tú por mí ganaste la batalla, porque tú eres Dios en los cielos y en la tierra. Así que Dios nos muestra estas tentaciones y cómo venció el Señor para que lo alabemos. Y en tercer lugar, pues para que acudamos a Jesús al ser tentados y recibir su ayuda. Muchos de nosotros luchamos solos y no vamos a pedir ayuda al trono de la gracia de Dios. Ahora sabes que para eso se abrió el camino, para que entremos y encontremos misericordia y gracia y encontremos socorro, ayuda a tiempo, ayuda oportuna, dice la Escritura. Amén. Así que, qué interesante. Y número 4, para que aprendamos también cómo venció la tentación nuestro Maestro y Salvador Jesucristo. ¿Cómo le hizo? Y siguiendo su ejemplo, le hagamos frente a todo este problema, a este problema persistente que todos, absolutamente todos enfrentamos. Amén. Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla estas 3 tentaciones. La primera tentación se registra en el verso 2 al 4, la segunda del 5 al 8 y la tercera del 9 al 12. Pero cada tentación maneja un patrón. El historiador Lucas y el apóstol Mateo ponen un patrón muy especial. En primer lugar, nos dan el antecedente, el escenario donde se da la tentación, para que sepamos, para que entendamos bien en qué momento fue que el enemigo presenta la tentación. Y ahí tenemos que aprender mucho. Así que pongan mucha atención al antecedente de cada tentación, en este caso de la primera tentación. Enseguida nos habla de la naturaleza de la tentación, cómo el diablo presentó la tentación, cómo adornó la mesa para que cayeras en tentación o para que el Señor cayera en tentación. Y en tercer lugar, la respuesta de Jesús a esta tentación. Entonces, cada tentación presenta el antecedente, el escenario, la tentación misma y cómo la presenta, y la respuesta de Jesús a esa tentación. ¿Estás listo? Bueno, vamos a analizar la primera tentación en el desierto. Cada una de las tentaciones de Jesús en el desierto se desenvuelve de la manera obvia o explícita, y luego de una manera sutil o implícita que no se ve. En otras palabras, cada tentación presenta a Jesús la oportunidad de pecar en algo que es muy obvio, que es muy visible, pero al mismo tiempo lleva encapsulada algunas trampas invisibles, de modo que, hermanos, si Jesús llega a caer en la tentación, escúchame bien por favor, si Jesús hubiera llegado a caer en la tentación, no solamente iba a pecar en una manera obvia, sino que hay implicaciones en cada tentación que van a hacerla más peligrosa, más catastrófica de lo que realmente parece. Las 3 tentaciones de Jesús en el desierto, además, son únicas.
pero tienen un ingrediente universal de todos nosotros. ¿Por qué son únicas? Bueno, porque ni tú ni yo tenemos el poder de convertir una piedra en pan. ¿O tú sí tienes el poder de convertir una piedra en pan? ¿En el nombre de Jesús? No. Nada más dice el Señor, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Hasta ahí, ¿verdad? No podemos convertir una piedra en pan, pero Jesús sí. No podemos aventarnos del pináculo del templo sin que nos pase nada, pero Jesús sí. Entonces, estas tentaciones son únicas, pero tienen un carácter universal a todos. Estas tentaciones son representativas de áreas en la vida del creyente donde él o ella van a ser tentados, pero en su propio formato, pero de la misma manera. Satanás es muy astuto y según el sapo, la pedrada. ¿verdad? Si es el Hijo de Dios, se lo presenta de una manera. Si eres tú y yo, nos los presenta de otra. Él nos conoce mejor de lo que tú te imaginas. Te conoce, hermana. Te conoce, mi hermano. Sabe que ahorita quieres estar en una cama y una almohada reposando. Y eso no me lo reveló carne ni sangre, lo están viendo mis ojos. No, no es cierto. Estas tentaciones, además, atención. Estas tentaciones son como una cebolla. ¿Cómo son las cebollas? En capas. Si no, pregúntale a Shrek. Nadie vio a Shrek, por favor. O se perdieron Shrek 1. Era lo más importante. Todos se quedaron así. Es que eres como una cebolla, le decía. Y no entendieron la mayoría. Tiene capas. Por fuera era un ogro, pero por dentro tenía un buen corazón. ¿Se las tengo que explicar o qué? Pues las tentaciones son como en capas. Lo de afuera es lo obvio y luego lo sutil. El diablo le está poniendo una trampa oculta. Es como un adulto que tiene diabetes y de repente llega alguien y te ofrece un dulce, un chocolate llena de calorías y de azúcar. Y dices, no, tengo diabetes. Pues un chocolatito, nada más un chocolatito, caray. Es un dulcecito, una paleta. Pues tal vez digas, bueno, pues una no es ninguna, ¿no? Total. Para eso me están poniendo insulina o metformina, ¿no? Y dices, pues ahí va, una paletita, pues qué. Pero éjele que no sabes que esa paleta tiene cianuro adentro y está envenenada. Si tú lo supieras, ya no verías la paleta igual. ¿Verdad que no? Ya no dirías, bueno, nada más una. No, lo aventarías, ¿no? Uy, hasta te lavarías las manos. Pues así son las tentaciones del enemigo. Nos las presenta de tal manera que decimos, ay, pues qué tanto es tantito. Mira, el diablo va a llegar y te va a decir, ándale, dale. Al fin que luego te arrepientes. Que no dice la Biblia que si hubiéramos pecado, pues abogado tenemos con el Padre Jesucristo el justo, que vayamos, confesemos y ya, santo remedio, hombre. Pero lo bailado, nadie te lo quita. Wow. Si caemos en ese juego, estamos pisoteando la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es para usarla para limpiarnos porque nos ensuciamos a propósito. Es por si por debilidad o accidente nos ensuciamos. Pero si pecaremos voluntariamente, dice la Biblia, ya no hay sacrificio para nosotros. Espero que un cristiano verdadero no va a pecar voluntariamente. Así que miren, vale la pena analizar esta tentación. Vamos al antecedente. Lucas capítulo 4, versículo 2. Vamos a ver las implicaciones de esta tentación. Lucas 4:2 dice que Jesús estaba en el desierto y ya llevaba 40 días. Era tentado por el diablo. O sea, lo primero que quiero decir es que convertir una piedra en pan no fue en realidad la primera tentación. Él llevaba 40 días siendo tentado por el diablo. No piensen que esta fue la primera tentación. Es la primera tentación que Jesús nos deja saber, pero no fue la primera. ¿Ya leíste bien? Por 40 días, versículo 2, era tentado por el diablo. Ahora, antecedente, no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Tuvo hambre. Así que Jesús no solo nos reporta las últimas 3 tentaciones, sino que Jesús
ayunó, pero ayunó de sólidos. ¿Por qué? Porque no dice la Biblia que el enemigo le dijera, convierte esto en un vaso de agua, en una limonada. Jesús no tenía sed, pero tenía hambre. Jesús solo ayunó de sólidos. Jesús sí tomó agua. La tentación, dice la Biblia, que llegó en un momento de vulnerabilidad. Tuvo hambre. En el momento de debilidad, en el momento en que físicamente estaba Jesús vulnerable, es cuando el enemigo llegó. Ahora, en el desierto, obviamente él estaba solo. Y estar solo 40 días no es cualquier cosa, hermano. Solo y tu alma, ¿verdad? Solo y el Señor. Pero él estaba vulnerable, estaba débil y el diablo se aprovechó. Ahora, hablemos de la naturaleza de las tentaciones. Vamos a ver esas capas. Lucas capítulo 4, versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. El original dice que dijo, dile a esta piedra. No dijo en general a cualquier piedra. Mateo dice a estas piedras en plural, pero aquí dice en singular, a esta piedra. Como para que se la imaginara, para que viera la piedra y estuviera viendo la torta cubana. Ya, pues uno dirá, pues ya entonces mejor de una vez una pizza, ¿no? Pues ¿qué le costaba al Señor? Pues en lugar de pan, pues una pizza o unas flautas. ¿Cuántos mexicanos hay aquí? Bueno, unas pupusas. Ya les dio hambre. Esta piedra convierte en el pan. Aquí Satanás no está poniendo en tela de duda que Jesús sea Dios. Escúcheme bien porque esto es bien importante. Yo no lo entendía, pero ya lo entiendo y se lo estoy explicando a ustedes. En realidad no le está diciendo, ay, a ver si de veras eres, a ver, prueba que eres hijo de Dios. No te creo. No. La forma en que gramaticalmente está puesta esta frase en el griego significa algo así como esto. Ya que eres hijo de Dios, pues entonces convierte esta piedra en pan y cómetela. O sea, Satanás no está cuestionando si Jesús era hijo de Dios o no. Está usando su identidad para tentarlo. ¡Qué astuto! Ahora, ¿dónde supo Satanás? ¿Por qué sabía ya que eres hijo de Dios? Si tú lo lees esto en la Biblia textual vas a leer así. Ya que eres el hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierte en pan. ¿Dónde supo eso Satanás? Hermano, Satanás estaba sentado en primera fila el día de su bautismo. Algunos creemos que el diablo está en un prostíbulo por allá, que el diablo en una cantina o contando dinero con los del cartel de no sé qué, de Jalisco. No, el diablo está sentado en la primera fila de la iglesia, en la última, checándote, viéndote, viendo que levantaste tus manos y dijiste, te entrego mi corazón, Señor Jesús, viendo en el momento en que vienes a debilidad. Él supo que el cielo se abrió y dijo, tú eres mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces le dijo, bueno, ya que eres hijo de Dios, pues ¿qué te cuesta? Tienes el poder para convertir esta piedra en pan. Hermanos, la primera implicación es la de afuera. ¿Cuál es la tentación? La tentación es suplir una necesidad real. ¿Jesús tenía hambre, sí o no? No era de palo, ¿verdad? Jesús tenía hambre, estaba en un cuerpo humano y tenía hambre. Y ustedes saben que el hambre, como dicen en mi pueblo, es canija. Duele el estómago. ¿Alguna vez, yo sé que hay algunos que sí pasaron por esto, ¿alguna vez te ha dolido el estómago de hambre? Pero el hambre duele y duele muy feo. Pero la tentación aquí es pasarse de límite. ¿Por qué? ¿De dónde saco esto? Hermano, la primera capa es la externa, la comida. Y yo sé que todos nosotros tenemos tentaciones por la comida. De lo contrario no habría tanta enfermedad.
De lo contrario, no había tantos padecimientos. Pero sí o no, la comida para la mayoría de nosotros es una tentación, especialmente para el cristiano, que hasta dicen de allá afuera, en mi rancho, el cristiano ni fuma, ni toma, pero ¿cómo come el angelito? Si no, véanlo en las convivencias de la nueva generación en Cristo. No queda nada. Cuando el pastor quiere su flan, ya se acabó. Hermano, suplir una necesidad fuera del límite. ¿Qué quiero decir? Hermano, cuando experimentamos una necesidad en el cuerpo, seremos tentados a suplirla más allá de los límites que Dios nos ha puesto. ¿Cuántos dicen, bueno, es que yo tenía ganas y por eso me fui con la secretaria? Sí, nada más que resulta que no te está permitido satisfacer esas ganas con la secretaria. Hay un límite y tú te lo brincaste por tu hambre, por tu necesidad legítima. ¿Quién le va a decir a una mujer o a un hombre soltero o a una mujer soltera o cualquiera casado inclusive que eso no es correcto, que no debe tener hambre? Es normal. Pero aquí la tentación es, convierte estas piedras en pan. Dios estableció límites y en el desierto había puesto Dios 40 días. La manera en que la prueba se iba a experimentar la dictaba Dios. En el reino de Dios, hermano, todo tiene un tiempo y un lugar. Así que comida, sexo, descanso, aceptación, afecto, compañerismo, todo tiene límites puesto por Dios. Y Dios no creó las piedras para que Jesús las convirtiera en pan. Eso sería pasarse de límite. Esto no te es permitido. Si yo no te he dado alimento es porque todavía considero que tú no necesitas alimento. Porque ¿cuántos saben que Dios le llevó tortas a Elías? Le mandó unas tortas cubanas con un ángel y se las dobleteó porque era comelón el Elías. Le trajo su cantinflora, su agüita de Jamaica y su torta cubana. Y cuando se durmió, le volvió a traer otra torta. Dios es capaz de suplirle y más a Jesús, por supuesto. Pero el diablo que le está diciendo, convierte esta piedra en pan, pásate del límite. Número 2, la segunda capa que no se mira fue una tentación de abuso de confianza. ¿Qué es eso? ¿Qué es el abuso de confianza? Cuando una persona usa el poder o la confianza que se le ha otorgado para ciertas responsabilidades y la maneja mal. ¿Cómo mal? Pues usándola para servirse a sí mismo, ¿no? Para su propia conveniencia en asuntos completamente particulares. ¿Cómo se le llama a eso? Abuso de confianza. Dios es el dueño de todo. Repito, Dios no creó las piedras para que Jesús las convirtiera en pan. Si Jesús hubiera usado su poder divino y su posición para convertir esa piedra en pan o de una vez en una pizza, pues estaría abusando del derecho que Dios Padre le designó al ser hecho un humano. No podía romper las reglas el Señor. Si no, cualquiera diría, ay, qué chistoso, sí, Jesús se hizo hombre, pero no padeció como hombre. Tuvo sus buenos lujos, tuvo todo lo que necesitaba. No, Él no sabe lo que es vivir en la carne. Dios tenía reglas para Él. Él estaba en condición de hombre. Así que si Él se salta las reglas, está abusando de su poder y de su capacidad como hijo de Dios. ¿Cuántos saben que Jesús era 100% Dios, pero 100% hombre igualmente? Así que el enemigo le estaba tentando a abusar de su poder. En tercer lugar, el enemigo lo invitó a romper la unidad. ¿Cuál unidad? La unidad que existe en el Padre, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que ninguno en la Trinidad hace lo que se le da la gana? Hay un orden y especialmente el Hijo está sujeto al Padre, lleno del Espíritu Santo, hermano. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y trabajan en unidad. Y si Jesús se salta sin pedir permiso a Dios, sin consultar al Espíritu Santo y nada más porque es la segunda persona de la divinidad, hace lo que hace, rompe la unidad infinita que por los siglos de los siglos ha habido y va a haber para siempre. Amén. Así que, hermanos,
el diablo le está invitando a decir, primero yo y luego el Padre. No, pues tú tienes hambre, hombre. El Padre no está sintiendo hambre. Tú eres el que está sintiendo hambre. Órale, conviértelo en pan. No le tienes que preguntar a Dios. ¿Para qué le preguntas? Oye, ¿para qué le preguntas a tu pastor? Él no está padeciendo lo que estás padeciendo. Él te va a decir que no, porque él no tiene lo que está. No, tú hazlo. No ores. ¿Para qué tienes que orar? Para esto no se ora, hermano. ¿Tienes hambre? Come. Wow. El diablo estaba tratando de romper esa unidad entre Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, comprometiendo la soberanía del Padre, comprometiendo la bondad, comprometiendo la sutileza. Acabamos de leer que uno de los propósitos por el cual Jesús fue tentado es para que aprendiera ¿qué cosa? Obediencia. Imagínate si se salta las trancas y sin pedirle permiso a Dios. Digo, lo más fácil hubiera sido, Señor, aquí está el chanclas que me dice que conviertes esas piedras en pan. ¿Puedo? Y se iba a oír una voz grandísima que dijera arriba, ¿qué iba a decir? No. Algunos ni oramos porque ya sabemos la respuesta. Y mejor me hago el loco diciendo mejor, ¿y ya oraste? No, pero pues yo me imagino que Dios sí quería. ¿Por qué no oraste? Pues es que la verdad, si oro me va a decir que no. ¿No hacemos los niños hacen eso también, los que todavía son como niños? Pídele permiso a tu mamá. Me va a decir que no, ¿para qué le pido permiso? Mejor pedir perdón que pedir permiso. Esa es otra frase célebre del enemigo. Así como el fin justifica los medios, esta es otra frase. Mejor pedir perdón que pedir permiso. ¿Sí? ¿El fin justifica los medios? Wow. Aquí la tentación era primero yo, luego Dios. Número 4, la cuarta capa. El diablo tienta a Jesús a intercambiar un bien espiritual por un bien material. Esa es la tentación clásica para muchos de los hijos de Dios. Intercambiar un bien espiritual por un bien material. Cambiar un satisfactor espiritual por uno que es material. En pocas palabras, hermano, te tienta entre confiar en Dios a cambio de un pan. Muchas veces, hermano, en el desierto el pueblo de Israel fue tentado en lo mismo. Yo sé que tú ya conoces la Escritura y sabes que la Biblia dice que cada uno dé conforme propuso en su corazón y que cada primer día de la semana, dice la Escritura, apartes una ofrenda para entregarla al Señor conforme Dios te haya prosperado. Pero ahí viene el enemigo y te dice, ¿y si no me ajusta el presupuesto? Y te dice, no, primero pago todos mis compromisos y mis deudas y ya si me sobra, pues entonces lo doy. Ahora, escúchame, el enemigo no va a venir a decirte, oye, mejor paga tus deudas primero. Él siempre te va a hablar como si tú te estuvieras diciendo a ti mismo, mejor pago mis deudas primero, no sea que no me vaya a ajustar. Si doy mi ofrenda, esa que Dios puso en mi corazón, pues hoy me fue mal. Dios sabe que esta quincena me fue re mal, así que no me lo va a tomar a mal. Mejor primero pago y ya si me llega a sobrar, Dios quiera, pues entonces le doy las sobrinas al Señor. Pero el enemigo te tiende a cambiar una cosa espiritual por algo material. Wow. ¿Acaso no es una versión modificada de la misma tentación? Lo espiritual por lo material. El pan de Dios por lo material. Tú eres un cristiano que quiere rendir tributo a Dios los domingos, que quiere venir a adorar al Señor y lo haces con entendimiento, ya estás seguro, nadie te trae arrastrando. Tú quieres venir a adorar a Dios, a servirle, a oír su palabra. Pero te sale la oportunidad de trabajar el domingo. Y el enemigo pues inmediatamente pone en tu mente, híjole, qué bien me caería un dinerito extra. Me están invitando a trabajar en el día del Señor, pero bueno, la pregunta es,
¿qué harías tú? Mire, hermano, a veces los pastores no sabemos qué hacer. Esto me ha pasado no una, muchas veces. Pastor, ore por mí, no tengo trabajo, no me alcanza, me están dando nada más 2 días de trabajo. No la hago así. Padre celestial, bendice a Tomasa, Señor, bendícela. Padre, multiplícale, bendice a Pánfilo, Señor, a Pánfilo, Padre, su familia de Pánfilo. Y después que Dios lo bendice, oigan, ¿han visto a Pánfilo? Ya van 4 domingos que no viene. Pánfilo, ¿qué pasó? No, pastor, es que, híjole, ¿qué cree? Me dieron trabajo el domingo. Y aquí estoy. Ahora, yo no estoy hablando de aquellos que están supliendo su necesidad y que los van a correr si no van el domingo. Yo estoy hablando en aquellos que ya tienen el trabajo de lunes a sábado, bien, Dios los ha bendecido, no les falta nada. Y el domingo, el día del Señor, y justo cuando tienes que dar la clase dominical a los jóvenes o a los niños, te sale la oportunidad de ganar un dinerito extra que obviamente te va a caer ¿cómo? De perlas, de lux. Y ahí me imagino al chanclas diciéndote, oye, pues cuando hay que aprovechar. Y estás haciendo lo mismo, estás cambiando un bien espiritual por un bien material y estás diciendo con eso, yo no confío en Dios. Yo no confío en Dios. Pero benditos aquellos que también he tenido esos testimonios que me dicen, pastor, me ofrecieron esto, pero no. Yo prefiero servir al Señor y estar. ¡Wow! Yo prefiero ser fiel a mi ministerio. Porque para colmo te llaman 5 minutos antes. Pastor, ¿dónde está? Aquí en la iglesia. ¿Y dónde andas tú? Estoy en La Pulga. A Chihuahua. ¿Qué haces allá? No, estoy trabajando, pastor. Nada más le aviso que no voy a estar. ¿Y tu clase? La clase de los niños. Ay, para eso le aviso. Pero entramos en 5 minutos. Ay, pastor, es que usted sabe. Cuando hay, pues hay que echarle ganas. ¿Qué tal si ya no hay? ¿Qué le dices, hermano? ¿Qué le dices? Si oraste por él 20 días antes para que tuviera la bendición de Dios. Cuando estaban en el desierto, el pueblo de Israel en el día de reposo, ¿qué crees? Ese día no caía maná del cielo. Por el día viernes, el 6º día, Dios les daba el doble de bendición a cada uno de ellos para que no les faltara nada. Y ellos eran hombres de fe, iban, recogían el doble y el sábado podían comer. Y era el único día que no se agusanaba el maná, porque tenía una característica el maná: no podías comer más que lo del día. Y si tú agarrabas de más, eras de esos, así como tu pastor con pancita, se te agusanaba. Yo creo que si no te agusanaba afuera, se te agusanaba adentro. Así que no se podía recoger más el lunes, el martes, el miércoles, pero el viernes Dios les daba doble y no se agusanaba, quedaba fresco para que comieran perfectamente en el día del Señor. Con eso el Señor les estaba diciendo, honren mi día, reposen, yo quiero que descansen. ¿Qué Dios tenemos? Dios quiere que descansemos confiados en Él. Satanás nos sigue tentando con este tipo de tentación con la que tentó al Señor Jesucristo, pero podemos pedirle socorro a Jesús porque Él es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Dicen amén. Recuerda, en realidad la tentación no es el dinero, es desconfiar del poder de Dios para suplir tus necesidades, no creerle a sus promesas. Pero ¿cuántos dicen, no voy a caer? Amén. ¿Soy el único que dice? Oye, ¿alguien está conmigo? Ok, ya somos 2. 5. ¿Cuál es la última capa? Satanás estaba implicando cambiar lo eterno por lo temporal. ¿A qué me refiero? Jesucristo es y era el Salvador del mundo. Su nombre significa salvación. Jesús significa Jehová salva. Él era el Salvador. Él era la esperanza. Si Él hubiera caído en cualquiera de las tentaciones que Satanás había puesto, en ese momento frustra y echa a perder todo el plan de salvación. Por un momento de satisfacción personal
hubiera comprometido la salvación eterna para cientos y miles de personas de todo el mundo y de todos los tiempos. Pero la Biblia dice en Hebreos que Él es autor de eterna salvación. No tendría ese título si hubiera sucumbido a convertir las piedras en pan. No era la piedra, era algo más fuerte: dejar de ser el Salvador del mundo. Muchos han perdido matrimonios, muchos han perdido trabajos importantes porque los cachan robando. Y cuando es misericordioso el jefe nada más te corre, pero cuando no, pierdes tu libertad también. Ay, pero si tiene muchas palas aquí la compañía, yo nada más me llevé 5 palas y luego las tira. Pídelas, no te las robes. Luego las vendes en la pulga. Pero no el domingo, ¿eh? Hermanos, lo que quiero hacer con este estudio es que comprendan que la tentación del Señor fue algo muy serio. ¿Cuántos honestamente nunca habían considerado estas implicaciones? Pues tenlo en cuenta. Cuando seas tentado con algo que parece muy simple, recuerda que Él tiene veneno atrás. Ay, pues si nada más le di una ojeadita a tal revista, pero te estaba viendo ahí un discípulo que tú no lo estabas viendo. Hermanos, yo caché a mi propio pastor metodista, cuando yo era metodista, comprando pornografía en el kiosco de la esquina. ¿Cómo crees que sus bonos quedaron a mí? ¿Cómo crees que quedó su imagen delante de mí? Contésteme. ¿Bien? ¿O hubo una, cómo se dice? Disappointment, ya se me olvidó. ¿Una qué? Desilusión, ¿verdad? Decepción, perdón. ¿Me decepcioné? Claro, traté de no juzgarlo porque ¿quién soy yo? Un joven con tentaciones en ese entonces. Pero que mi pastor, ahora él no me vio, Él no me vio. Pero yo sí lo vi a él. A lo mejor tú dices, ay, pues nada más un taco de ojo, mira nada más. Y atrás está tu marido. Y atrás está tu líder de alabanza. Dice, oye, qué bien silbas, hermano. El próximo domingo, sírvele al Señor. Qué pena, ¿no? Perder lo eterno por lo temporal. Hermanos, hay gente que ha perdido su salvación por un plato de lentejas. Ahora, ¿cómo venció nuestro Señor Jesús? Vamos a terminar. Jesús venció citando las Escrituras. Pero no solamente citó las Escrituras. Él escogió la escritura adecuada. La tentación tenía que ver con pan. Él usó una escritura que tenía que ver con pan. Segundo lugar, él no sacó el celular para buscar en la concordancia qué cita era. O cómo iba el versículo. A ver, ¿cómo va el versículo tal? Ay, más o menos me acuerdo que dice algo así como que el pan como que sale de la boca de no sé quién. Y le habla a su esposa, mi amor, mándame el versículo porque estoy aquí con un testigo de Jehová y ya no me acuerdo. No, Jesús memorizó, hizo su tarea. Jesús hizo su tarea, mi hermano. Ahora, déjame decirte algo para terminar. Jesús no venció solamente recitándole la escritura, porque no se trata solamente de decirle al diablo la escritura así como aventársela en la cara y se te va a quedar viendo diciendo, bueno, te sabes la Biblia pero no la vives. Tercer lugar, Jesús puso en práctica la escritura. Así que si él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, pues no conviertas esa piedra en pan. Él no solamente conocía la escritura, sino que tuvo 30 años para demostrar que él vivía la escritura. Entonces repito, tú y yo tenemos el misma arma. La Biblia dice que de toda palabra que procede de la boca de Dios, que sale de su interior,
Este versículo de Deuteronomio 8:3, ¿por qué no vamos conmigo? Ve conmigo, Deuteronomio 8:3, ya para terminar, perdónenme que ya me pasé de listo. Deuteronomio 8:3, ya con esta termino. Deuteronomio 8:3 dice así, pero fíjate desde el 2 para que entiendas el paralelismo, ¿verdad? Dice, bueno, desde el 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, Deuteronomio 8:1, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar, o sea, si habías de obedecer o no sus mandamientos. Para eso son las pruebas, exámenes, son exámenes para saber si aprendiste o no. Todas las escuelas tienen exámenes, si no, no son escuelas. Hasta para tener una licencia de manejo te hacen un examen escrito y un examen práctico, y si no lo pasas, no tienes licencia. Y tú dices, ay, qué malos. Si ya pasé el examen teórico. No, tienes que demostrar que lo sabes. Para saber si ibas a obedecer o no sus mandamientos. Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre como Jesús. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ni siquiera dice palabra, lo que sale de la boca. Algunas traducciones después tradujeron palabra, pero ¿sabes qué verbo usaron? No usaron logos, que significa la palabra escrita, sino rema. Rema, muchos de ustedes saben, es la palabra revelada que sale del interior, que da vida al creyente, y esa es la palabra que es nuestro alimento. No solo de pan vivirá el hombre, no solo de tortillas, no solo de frijolitos, no solo de las cosas materiales, sino de lo que sale, proviene, emana del corazón de Dios que te da vida. Y que Pedro dijo, ¿a dónde iremos, Señor, si tú solo tienes palabras de vida? Vamos a ponernos de pie, por favor. Jesús venció con la palabra. Jesús sabía qué palabra era la adecuada. No recitó cualquier salmo, no habló de cualquier libro, no dijo, ay, pues la que sea, no, con tal de que sea la Biblia. No, él tenía la palabra exacta porque él conocía la Escritura, pero la había memorizado y, mejor aún, la había vivido, la estaba viviendo. Y porque la estaba viviendo, él estaba preparado para enfrentar la tentación. No negoció con el diablo, no platicó con él, le citó la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Yo quiero felicitarlos a ustedes porque vencieron hoy una tentación. La tentación de no venir a este lugar, la tentación de ver a su equipo favorito jugar o simplemente tirarse en su couch, ¿verdad? Y refrescarse en un balneario. Pero ustedes han dicho primero lo espiritual, después lo material. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu victoria. Te damos gracias por todo lo que tú ganaste en esa cruz, todo lo que ganaste con tu vida perfecta. Toda tentación, Señor, fue vencida por ti. Por eso puedes socorrernos a nosotros que somos tentados. Y hoy tú nos has recordado que el camino está abierto. Por tu sangre tengo entrada hacia el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Padre, te adoramos, Señor. Subiremos delante de ti, correremos, Señor. Todos los cantos hablaron del sacrificio, de la muerte de Jesús y de la victoria, de la gracia sublime que hoy está con nosotros, que hoy está disponible. El trono es de gracia, el trono es de misericordia para darnos un socorro a tiempo,
oportuno, tú nunca llegas tarde, tú eres el Dios que nos abre la puerta y tu palabra dice, ya lo hemos leído, Señor, que tú eres fiel para no dejar que seamos probados más allá de lo que podemos soportar, sino juntamente con la prueba y la tentación nos pondrás la salida para que podamos soportar. Gracias, Señor, que tu fidelidad sigue en pie, solo que a veces no queremos salir o salimos demasiado tarde y no somos obedientes. Padre, perdónanos, Señor. Prepáranos y madúranos para ser mejores cristianos, que no a las primeras de cambio, Señor, caigamos. Pero si alguno de mis hermanos ha caído, si por sus caídas algunos no han querido venir porque tenían vergüenza delante de ti, Señor, yo te ruego, mi Señor Jesucristo, que tú, que eres un Dios maravilloso, tu palabra dice que si alguno hubiere caído, que si alguno hubiere pecado por accidente, por debilidad, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Que si confesamos con nuestra boca, que reconocemos delante de ti en arrepentimiento nuestro pecado, tú eres fiel y eres justo para perdonarnos. ¿Por qué eres justo? Porque Cristo ya venció. Porque Cristo venció antes que nosotros venciéramos, y en su justicia nosotros nos paramos, Señor. No en nuestra justicia, no por nuestros méritos, por los méritos de Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano y dile: Señor, yo tomo esta palabra y me declaro más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Que Dios los bendiga.